Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. Gracias, querida Indiana, por estar aquí esta mañana. Sí, Era Indiana. con micrófono. Aquí de la emoción. No te preocupes, Indiana. Bienvenida, como siempre, todas las mañanas. Muchas gracias, Y bueno, Ricardo. pues cuéntanos qué tema vamos a dialogar el día de hoy. Pues fíjate que una persona de la audiencia presentó un problema en donde finalmente quedó recomendada hacerse la circuncisión. Entonces me pareció que era un tema importante del que no se habla. Exacto. Yo me acuerdo que antes era un tema, ¿no? Era así como parte de, pues, eres niño y te llevan, ¿no? Pero creo que eso ya se ha estado olvidando un poco, ¿no? Ya cambió A ver, totalmente. cuéntanos, Entonces, si me permites, ¿qué pasó? vamos a empezar por decir qué es la Venga, circuncisión, venga. ¿verdad? Entonces, vamos a entender por circuncisión el corte parcial o total del prepucio para que el glande quede expuesto. Esto, cuando se hace en términos médicos, se llama postectomía. Y a lo largo de la historia, bueno, tiene una historia que es interesante, pero lo que nos es importante ahora es que las formas de realizarla han cambiado. Claro. Entonces, la convencional, pues se sigue haciendo con bisturí, donde se dan puntos, ¿no? En los niños no, los niños incluso se hacen sin anestesia, pero esto puede hacerse incluso en personas de la tercera edad, dependiendo de la razón por la que se haga. Claro. Más modernamente se utiliza láser, entonces el tiempo de recuperación es menor. Y hay por ahí quienes utilizan además, ¿cómo se llama? ¿Herramientas? No. Cuando juntas dos hojas, ¿qué utilizas? No sé, ¿grapas? Grapas. Ah, grapas. Entonces, también lo están haciendo, con grapas. Y este es bastante más difícil de curar. Entonces, la circuncisión, lo cierto es que tiene pros y tiene contras. Entonces, quienes la defienden a partir de menos incidencia de infecciones de transmisión sexual, Claro, o de enfermedades urinarias en los niños. Quienes están en contra de esta práctica, pues lo consideran una mutilación, que es una mutilación, ¿no? Y una violación a los derechos humanos, claro. ¿no? Sobre todo porque un neonato no va a decidir esas cosas. Exacto. Entonces, si nos remontamos un poco hacia la historia, para entender dónde se da la discusión ética de todo esto, lo vemos como en el origen en Egipto. Es lo que está como más documentado, pero lo cierto es que distintos pueblos de Mesopotamia lo realizaban. Siempre estuvo ligado a cuestiones religiosas, ¿no? Y no es hasta el siglo XIX en Inglaterra que empieza a generalizarse su práctica para evitar la masturbación. Ah, mira. Entonces, como una cuestión… Esa era la finalidad. La finalidad, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la mutilación femenina, Claro. la hablamos aquí, ¿no? O sea, la disminución de placer, porque finalmente una de las cosas que sí sucede asociada a la circuncisión es que hay una pérdida de sensibilidad de el pene, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, esta es otra de las razones en contra. Ahora, hay pueblos que la practican rutinariamente. Los judíos y los musulmanes lo realizan. En el caso de los judíos, vemos que esto es como una especie de alianza del pueblo judío con Dios. Entonces se realiza a la octava semana, al octavo día se hace con los niñitos, y lo que hace es simbolizar la unión de Dios con Abraham, que es donde están. Los cristianos no hubo una práctica rutinaria, pero lo cierto es que sí está mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces, siempre tiene toda esta aura. En el caso de los judíos se realiza pues en condiciones
poco higiénicas, digamos. Ok. ¿No? La Sociedad Americana de Pediatría y el Consejo Europeo de Salud han condenado la práctica si no se tienen indicaciones precisas de su realización, sobre todo cuando se hacen sin anestesia, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que vemos es que en el mundo la prevalencia ha tenido modificaciones. A partir de algunas investigaciones que mostraron una reducción en la transmisión del VIH hasta el 60% en los países africanos, esto hay que aclararlo, en esos países africanos hubo un incremento hasta el 2018 que fue importante en la realización en los distintos países con una disminución importante del VIH. Pero tenemos que acordarnos que esto no puede darse solo, o sea, Claro. de nada sirve estar sin cuidado si no se usa un condón de todas Sí, maneras. sí, claro. Entonces, hubo mucha discusión desde Estados Unidos, que fueron los que promovieron esta investigación, diciendo, sí, pero es que el problema es que no tienen acceso a los condones, o que las prácticas de higiene no son finalmente las adecuadas, y de ahí la disminución de la transmisión del VIH. Y lo cierto es que a partir del 2018 esto tuvo una modificación importante, porque lo que se encontró en esos países no fue concluyente como para generalizarlo en el resto del mundo. Entonces, tenemos que ver cuáles son las indicaciones específicas para la realización de la circuncisión. Entonces, la primera es la fimosis, es decir, que el prepucio, esta piel que está por arriba del glande, esté cerrada, entonces no pueda retraerse convenientemente. Hay momentos en que esa fimosis, ese prepucio, está tan cerrado que incluso causa retención urinaria, Claro. con el problema que esto ocasiona. El glande está cubierto por el prepucio y tiene un líquido que conocemos como esmegma, que es el que lo protege. Hay momentos en que el prepucio es redundante, es decir, es realmente muy grande, y esta es otra de las indicaciones. Y la otra es la balanitis plasmocística, es decir, es que ese glande está finalmente muy inflamado, pero por hongos. Entonces, esto produce pues molestias realmente muy importantes. Hay momentos en que pareciera que no hay fimosis, pero finalmente va a desarrollarse y no puede retraerse en un momento ya en la vida adolescente, adulta, o cuando se inicia la vida sexual. Entonces, esta es otra de las indicaciones que tiene que darse para que finalmente la circuncisión pueda darse. Y en relación a las infecciones, entonces vemos que las infecciones van a estar asociadas tanto en su práctica como por su no práctica. Claro. Es decir, porque al momento de realizarlas, si no se hacen condiciones adecuadas, puede También tener consecuencias. además de sangrado, las infecciones y demás. Pero en la edad adulta esto puede presentarse como las imágenes que estamos viendo en pantalla, en donde el glande está con distintos problemas, ya sea de tipo bacteriano o de tipo Claro. fúngico. Entonces, hay, dentro de todos los estudios que muestran que hay menos incidencia si hay circuncisión, pero hay otros que dicen exactamente lo contrario y por lo tanto no es concluyente. Claro. Entonces, esto ha quedado realmente como un problema más allá de lo médico. Es una cuestión cultural, es una cuestión tradicional. Pues, siempre hay ese cruce, ¿no? El tema cultural, el tema médico, pero lo que sí he visto es que, ¿por qué se dan esas como oleadas, Indiana, no? Digamos, en ciertas generaciones está muy presente, por ejemplo, el tema de la circuncisión, pero de pronto se deja pasar. Son, digamos, las circunstancias, las políticas, ¿qué es lo que está surgiendo ahí? Mira, en México no existe una política hacia la circuncisión. Si tú revisas lo que la Secretaría de Salud dice en relación a esto, te presentan el panorama de cuáles son los pros, cuáles son los contras, y finalmente la decisión, en el caso de los niños, es de los padres. Claro. Es de los padres, pero aquí se trata, cumpliendo el artículo 4 constitucional, de que la población tenga la información suficiente para decidir hacerla o no hacerla. Claro. Entonces, ventajas, si se tiene una buena higiene, no existen. En los niños, el problema es que las madres tienen que aprender a retraer el prepucio claro. de los bebés desde que son recién nacidos, cuando los están bañando. Cuando esto no se da, entonces por supuesto que pueden presentarse infecciones. Entonces, ha sido una cuestión impuesta, digamos, desde Inglaterra,
a finales del siglo XIX, que se ha generalizado. En Estados Unidos es de los países occidentales que tiene de las más altas tasas de circuncisión no religiosa. Porque bueno, en el mundo judío, en el mundo musulmán, sabemos sí, que eso está ¿no? establecido como una práctica común, pero en este caso, pues no. Entonces, realmente aquí de lo que se trata es de educar, hacer reeducación sexual de protección, hacer educación de higiene, porque los problemas que esto puede causar son incluso de tipo sexual a largo plazo, Claro, psicológicos a largo plazo. ¿no? claro. Sí, hay consecuencias tremendas, ¿no? Tremendas. Tremendas. Oye, pues qué buen tema trajiste hoy, Indiana. Y bueno, pues lo principal es estar informado, ¿no? Y Sí. tomar esas decisiones con la mayor información posible y saber las consecuencias de una y de la Y de otra la parte, otra, ¿no? porque sí, las investigaciones no son concluyentes. No son No concluyentes. son concluyentes, Es entonces importante. tú decías, bueno, ¿por qué ha sido como movimiento esto? Cuando aparecieron las primeras estas investigaciones que se reducía la transmisión de VIH, pues ahí hubo toda una oleada. ¿no? Exactamente. Pero lo cierto es que esto ya no fue concluyente para el mundo, que no fuera los países africanos que mostramos, entonces por lo tanto no es una indicación que elimine todas las otras medidas para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sí, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, está bien que se dé ese indicador, pero si no hay un uso correcto del preservativo, pues no hay ese cruce, ¿no? Y finalmente es una mutilación. Es una mutilación. Uy, tremendo. Indiana, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Gracias por estar Ricardo. aquí en esta mañana en el De Eso Se Trata.